Sin duda hemos, pero al final ha sido el gobierno que ha tomado la vía fácil, es decir, el endeudamiento acelerado, obtener una gran cantidad de recursos por créditos internacionales, colocación de bonos soberanos y la deuda interna que la consumen en su mayoría el sistema financiero nacional. Por ende, las proyecciones no son alentadoras en la sostenibilidad de los recursos, porque al final ese endeudamiento hay que pagarlo y lo vamos a pagar con nuestros impuestos o quitando prácticamente bienestar social, es decir, por hacerle frente al pago de este endeudamiento vamos a tener que destinar menos recursos a salud, educación, infraestructura o en la misma privatización de los bienes y servicios públicos. Por eso es el llamado y la alerta a los diputados, al mismo gobierno, que se fijen en este acelerado endeudamiento, porque la sostenibilidad de la misma deuda podría ser rebasado los próximos años. Ya está en nuestro país la misión del Fondo Monetario Internacional para revisar de qué manera se puede establecer un nuevo convenio. ¿Qué tan contraproducente después del mal manejo de la pandemia, la destinación de millones de lempiras y sin ningún resultado positivo para que Honduras alcance nuevamente un acuerdo con este organismo de crédito internacional? En la tercera revisión del acuerdo que tenemos vigente con el Fondo Monetario Internacional, sin duda las conclusiones son muy superficiales, es decir, echan la culpa, vamos a usar esa frase popular, a la pandemia debido a que existe entonces un decrecimiento económico, que posiblemente en el 2021 hayan cifras un poco positivas, donde también no se pronuncian contundentemente con la parte de energía, la parte del presupuesto general de la República 2021. Y es entonces que uso nuevamente el concepto de ser superficiales, porque ante una realidad de corrupción, por ejemplo, en la aprobación de los contratos de energía últimamente, son evidentes. Ante también un presupuesto 2021 que no es nada coherente con la realidad, también es evidente. Ante una caída de ingresos tributarios no se puede decir que va a ser sostenible ese presupuesto. Y finalizo con un elemento de suma importancia, es que hay otros organismos internacionales como la CEPAL, como Banco Mundial, que hablan de un decrecimiento por encima del 8%, llegando casi al 9% y algunos al 10% negativo para el cierre del 2020. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice que solo llegaríamos al 7%. Ahora, con este endeudamiento que se está sistematizando por parte del actual gobierno con la venia del Poder Legislativo, licenciado, ¿será inminente lo que anunció el doctor Mauricio Oliva recientemente, que para el 2022 será inevitable nuevos paquetazos fiscales? Sin duda, ante un gran endeudamiento que se está teniendo y convirtiéndolo casi insostenible, el mismo gobierno ha anunciado para el 2022 un ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal posiblemente no solo pase por nuevos impuestos, sino por retomar la acelerada privatización de los bienes y servicios públicos. Y estos bienes y servicios públicos, estamos hablando de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que de hecho ya está semi privatizada. Sin duda, no solo sería la ENE, también recordemos el deterioro financiero de Hondutel, y que el proceso de disque descentralización del agua o la municipalización, como la conceptualizan algunos, va a comenzar el próximo año. Es entonces que el SANA va a quedar totalmente despedazado, y aquí lo único que por algunas entrevistas que se le ha dado al jefe del sindicato es que porque no se le puede hacer frente a los pasivos laborales es que todavía no los han despedido o no los han separado. Es entonces que no solo tiene que ver con la energía, sino con la telefonía, tiene que ver con el agua, tiene que ver también con las carreteras. Otro ejemplo que vamos a perder es que si se ha construido el corredor seco con una gran cantidad de endeudamiento y con fondos públicos, hubo una noticia hace un par de meses que se va a concesionar, es decir, otra posiblemente un peaje. Todo aquí lo estamos perdiendo. ¿Y por qué el actual gobierno se va por lo más fácil, endeudarse, endeudar más la economía nuestra y no reducir el gasto público?
Es aquí un pensamiento, pues, al final de solo tener a discrecionalidad recursos, es decir, ellos poco o nada les interesa la economía, poco o nada les interesa el bienestar de las personas, poco o nada les interesa entonces esa pérdida de bienes y servicios públicos. Lo que ellos quieren es tener una gran cantidad de recursos para seguir sosteniendo una masa burocrática obesa en el gobierno, y también lo que se viene el próximo año, que es una abierta campaña electoral con los recursos públicos. Se hace proselitismo con las personas que reciben, por ejemplo, bonos, programas sociales, infraestructura como carreteras o un arreglo de cunetas, todo lo que tiene que ver con lo que hace el Estado, pero con tinte partidario. Bueno, a propósito del proceso electoral, son más de 2.000 millones de lempiras que el Estado de Honduras debe de erogar tanto en el primario como en el proceso general. Es así, ya el Consejo Nacional Electoral presupuestó para el 2021 un poco más de 1.800 millones de lempiras, sumado a lo que tiene que hacer el Tribunal de Justicia Electoral, que para el 2021 solicita 90 millones de lempiras, y con el proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas, aunque no sea un ente electoral, pero para este 2021 es de suma importancia tener una nueva tarjeta de identidad, y todo lo que tiene que ver con el censo electoral se presupuesta más de 800 millones de lempiras. Es entonces que, sumado a esas tres instancias, para llevar un proceso electoral más o menos transparente, libre y sobre todo competitivo, estamos hablando de por encima de 2.800 millones de lempiras. Sin embargo, aquí no es tanto esa cifra, sino si realmente vamos a tener el beneficio de todos esos recursos, es decir, vuelvo y repito y recalco, de elecciones libres y transparentes.